Muy buenas. Venga, vamos a empezar a trabajar el tema de los materiales ya directamente, ¿vale? Hoy nos vamos a meter en todo lo que sería la parte del editor de materiales de VRAI. Para eso nos vamos a sacar y a extraer esto aquí, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en esta barra y principalmente en el primer icono, que es el que nos despliega todos los menús, ¿vale? Ya el próximo día entraremos en el tema de luces y en detalle otras cosas. Pero hoy toda la clase vamos a estar con el tema de materiales. Entonces, vale, repasando un poco dónde nos habíamos quedado, viendo pues esta primera impresión, digamos, que tenemos sobre todos los detalles, ¿no? Ya tenemos esta textura como de cementosa, digamos, hormigón, tal, que aparece con una agua, que podría ser de la propia puesta en obra, o simplemente que han puesto la textura no muy bien. Aquí veis que hay como una raya horizontal, ¿no? Este es el tipo de detalles que ahora lo veremos cuando hagamos la textura, que podríamos encajarla con el escaparate y que, digamos, se note menos, ¿no? Estas rayas verticales parece que molestan menos, son como más naturales, pero esta queda un poco raro, ¿vale? Porque se nota mucho la textura. Luego el tema de madera, una de las cosas que ya os comenté en los vídeos, por ejemplo, es cómo aparece la escala, ¿no? Cómo se ve, fijaros que aquí se ven como los anillos de la madera muy grandes, y entonces se ve como demasiado fuera de escala, ¿no? Aquí esto está como muy así aplanado, tal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo en detalle cómo podríamos ir haciendo. Y luego ya a nivel interior, el suelo ya lo teníamos. El suelo exterior parece un gris oscuro, casi negro, sin mucha historia, ¿vale? Vamos a empezar un poco por ahí, que es la parte más sencilla, y ya nos vamos metiendo en los que tengan más definición, ¿vale? A nivel interior, ya vemos que hay como este color así, bueno, entre beige, crema, bueno, vamos a ver si encontramos un punto medio, porque también depende mucho de la iluminación, ¿vale? Aquí veréis luego con los emisivos y los focos que vayamos poniendo, como el color se va apreciando de manera distinta. Entonces también hay que controlar si esa luz es más cálida o más fría, pues también el interior. Una serie de luces muy cálidas y aquí un emisivo que es un poco más frío. Y luego en la jaula hay como unos puntos de luz también cálidos. También porque la madera te da ese punto de calidez. Bien, entonces, bueno, pues vamos a ir definiendo uno a uno y entonces ya lo utilizamos de excusa para ir explicándoos todos bueno, un poco las capas y qué cosas deberíamos tocar para conseguir el efecto que nos interesa. Bueno, y el vidrio, por supuesto, que aquí, como está de una pieza, no lo apreciamos así de primera, pero que tendrá su reflejo. Tiene mucha iluminación interior, entonces por eso no coge cuerpo, ¿no? Y tiene mucha transparencia. Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues sí podemos ver el cambio, ¿no? Aparece la línea y sí hay un cambio interior exterior bastante apreciable, ¿no? Aunque el suelo, por ejemplo, lo han llevado hasta afuera. Venga, entonces, para ir viendo, vamos a ir empezando, os cuento de nuevo, vamos a ir abriendo el menú, y entonces lo aprovecho para ir contando detalles de cosas que tenemos que controlar, para, lo que os decía, que no os asuste la cantidad de parámetros que hay aquí, ¿vale? Porque hay millones de cosas que tocar y de primera pues puede ser un poco complicado. Pero vamos a aprender a tocar las cosas muy concretas y muy rápidas. Entonces nunca va a ser o no debe ser demasiado problemático. La manera de empezar es tan sencilla como con los mismos materiales de SketchUp. Yo quiero que os aproximéis con la misma naturalidad con la que trabajamos cualquier material que trabajamos en SketchUp. Aquí de repente nos ha aparecido uno así, el color tomate por defecto, no sé, estaría puesto en algún momento, de alguna de las cosas que nos trajimos o lo que sea. Pero si nosotros empezamos a colocar cualquier material que nos interese, voy a empezar con el suelo, que va sencillo, simplemente un material oscuro que no tiene que tener muchas cualidades de nada. Entonces fijaros que yo lo voy a aplicar, entro en mi grupo aquí y lo voy a aplicar sobre el suelo que me interesa, ¿no? Siempre a una cara y a otra. Invertir, ¿vale? Aplico una cara, vuelta y otra cara, simplemente seleccionándolo aquí. Entonces ya veis que de repente aparece aquí y siempre vamos a ver la correspondencia. Venga, voy contando un poco el cuadro este cómo funciona. Este es el cuadro de control, digamos, de todos los parámetros que necesitamos de VRAI. Entonces, aquí vamos a tener siempre de inicio digamos, la columna en la que nos van a aparecer todos los materiales del modelo. Todo este listado de nombres, más o menos extraños y tal, son los mismos materiales que nosotros tenemos aquí en la casita. Exactamente los mismos. Aquí los tenemos como con una casilla gráfica, ¿ok? Donde decía. Y aquí aparecen solamente con el nombre. Y en el momento que lo seleccionamos, aquí vemos una previsualización, digamos, de cómo se vería ese material. Y veis que la misma que aparece aquí es aproximadamente la misma textura que nos aparece aquí. Lo que pasa es que aquí tiene como volumen porque se aplica sobre una esfera.
y siempre como con esta línea de separación para que veamos un poco la textura, cómo se comporta. Aquí veis como que se dobla. Entonces sí te permite ver un poco las condiciones de brillo y cómo se comporta respecto a la luz. Ya os dije que aquí se puede elegir como el tipo de previsualización que hacemos. Puede ser sobre una tela, sobre otro tipo de cosas. Normalmente, una vez que ya empiezas a controlar un poco un suelo, una vez que empiezas a controlar el tipo de materiales, realmente no te hace falta. Pero bueno, si por curiosidad alguna vez queréis entender un poco cómo va a funcionar, pues lo podéis ver aquí. ¿Veis? Sobre una pared más lisa, digamos, para que no engañe a nivel de si estamos trabajando con curvas o lo que sea. Pero bueno, aquí en el genérico realmente siempre vamos a ver la transparencia, porque vamos a ver si vemos las letras de V-Ray que aparecen detrás. Vamos a ver el tema de brillo respecto a una luz que incide sobre esta esfera, en las zonas oscuras, en las zonas claras. Entonces, digamos que la genérica funciona muy bien para casi todo. Entonces eso, aquí tenemos el listado de materiales, que es el mismo de aquí, y cualquier cosa que nosotros vayamos introduciendo, digamos, a nivel del listado de materiales y lo vayamos aplicando, pues se va a ir incorporando aquí. Y ya está, aquí no hay que controlar mucho más. Entonces, bueno, veis que estoy en la madera, si yo con el cuentagotas vuelvo a mi material ¿veis? Se vuelve a colocar aquí, color M8. Entonces, una cosa importante que podemos tener desde el principio, que estos nombres los podemos cambiar directamente aquí en SketchUp. Entonces, cuando yo aplico, sobre todo con colores o texturas que ya vengan definidas en SketchUp, si yo quiero como personalizarlas, es decir, si yo las voy a transformar o las voy a convertir en otra cosa, pues yo ya les puedo poner el nombre que quiera. En este caso es un gris oscuro que no tiene más historia, ¿no? Pero bueno, imaginaos que yo esto quisiera que fuera como un asfalto, pues automáticamente podría colocarle aquí el nombre. Bueno, veis que se cambia como al color inicial. Eso es un defecto que tiene V-Ray y la última versión, no sé por qué, y SketchUp, pero vamos, siempre podemos volver. ¿Veis? Y entonces ya se queda guardado con el nombre de asfalto y aquí aparece como asfalto. Entonces, de manera que todos estos nombres raros podemos cambiarlos por cosas más fáciles de controlar, de seguir por nosotros, ¿no? Si una vez que lo vayamos asignando. Venga, entonces, este material que no tiene nada, lo voy a aprovechar para contaros, aquí en principio no tocaríamos nada, las cualidades básicas que tiene, ya veis que es un negro oscuro, muy mate, o sea, no vemos ningún reflejito, ningún punto de luz o de reflejo de claridad, entonces es como que no tiene, bueno, pues eso, que es una superficie muy mate, que realmente no nos va a interactuar mucho con la luz, no va a ofrecer, es oscura, con lo cual no va a ofrecer ninguna condición de rebote de luz ni nada de eso. Pero para ver las condiciones que tiene cualquier material de este listado, aquí tenemos en pequeño, veis que hay dos flechas. Os cuento un poco cómo va esto. Aquí vamos a tener derecha toda la serie de, digamos, de parámetros que o sea, que cada material que vayamos seleccionando va a poder tener. Voy a cerrarlo aquí para que lo veáis un poco. ¿Vale? Veis, layer material, esto es material por capas, ¿no? O formado por capas. Entonces, cada uno de estos menús, digamos, corresponde como con una capa de cualidades. Entonces, cualquier material que nosotros apliquemos, pues va a tener una serie de cualidades aquí. En principio, ¿veis? Nosotros, excepto para texturas muy complejas o que sean tridimensionales o que lleven algunas cosas un poco particulares, digamos, todos estos menús de abajo no vamos a tocarlos. De hecho, en mi método de trabajo, excepto cosas muy puntuales, yo no toco absolutamente nada de aquí. Entonces, toda esta locura ya de cosas, directamente la podemos tener cerrada. Y la clave va a estar siempre como en este primer bloque. Según los materiales, ahora veremos que esto cambia un poco. Porque, bueno, puede venir definido como de varias maneras. Pero en esencia lo que tocamos aquí es lo mismo. Lo vais a ver muy claramente en los nombres. Bueno, ya sabéis que viene en inglés, pero bueno, son palabras muy sencillas, no tiene mucha historia. Evidentemente, reflexión, refracción, opacidad, difuso, y luego condiciones, o sea, opciones avanzadas y multiplicadores. Ahora os voy contando cada cosa cómo va. Pero digamos que nosotros siempre nos vamos a mover en este ámbito y de hecho prácticamente lo único que vamos a tocar va a ser, os voy contando un poco paso a paso. Difuso es como la textura, digamos, o sea, lo que es el mapa de bits o el tipo de color o digamos lo que sea, la imagen de inicio que da, digamos, la configuración al material. Entonces, en el caso del parqué este que veíamos, por ejemplo, bueno, aquí tiene como un fondo gris. O sea, es como el color de fondo, perdón, no es la textura en sí, es como el color de fondo. ¿Veis? O sea, lo vemos más claro en los colores así planos. ¿Veis? Digamos que es como el color tal, no es el mapa de bits en sí. Entonces, cuando sea un tema de color, aquí vamos a poder editarlo o transformarlo.
Pero de hecho, siempre lo vamos a poder transformar también, que esta es la interacción realmente chula que tiene SketchUp, que cualquier edición que nosotros estamos haciendo desde el editor de materiales de SketchUp, de manera muy sencilla, fijaros que aquí tenemos la rueda de color, o podemos trabajar con RGB. Entonces nosotros cualquier material que tengamos lo podemos realmente adecuar al color que necesitemos, ¿vale? De hecho, ahora lo vamos a hacer en Photoshop, vamos a intentar sacar varios puntos para sacar como color medio de este fondito beige que nos interesa, para sacar digamos, unos parámetros RGB para que el color que nosotros representemos aquí sea lo más parecido posible. En el caso del suelo nos da un poco igual, pero bueno, si viéramos el ejemplo, voy a abrirme la imagen esta en Photoshop y lo vamos a ir viendo. Vale, a ver. Bueno, sí, esto estaba ejercicio. Aquí. Y lo que siempre os digo de saber un poco dónde tenemos las cosas y tal. Y abrirlo en Photoshop. Y así ya empezamos a trastear un poco Photoshop en cosas básicas. De momento va a ser como fuente de información del color que estoy buscando o de las características que estoy buscando para el material. Para transformar lo que sería el color de fondo o la textura de fondo o lo que sea. Photoshop siempre consume bastante memoria, entonces abrirlo solo cuando lo necesitéis. Vale, aquí tenemos una imagen, pues voy a abrirme también la otra. Así tengo las dos. Tenemos otro punto de vista por si nos interesa. Porque veis el color ese de fondo, fijaros con la iluminación como de aquí a aquí cambia. Aquí está como más natural, aunque está más oscuro, pero bueno, buscaría un punto medio, ahora lo vamos a ver. Aquí igual, veis que hay ciertas sombras y tal, pues bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. Incluso el de este de fondo. Vamos a empezar por el más sencillo. Entonces aquí os introduzco ya como la primera herramienta que vamos a utilizar muchísimo en Photoshop, que está muy bien porque es la misma que utilizamos en SketchUp. Igual que en SketchUp tenemos el cuentagotas este, que lo que nos permite es seleccionar un material de lo que nosotros tenemos aplicado. En el momento que yo lo pincho sobre un material, digamos, se marca, ¿no? Entonces yo ya puedo empezar a trabajarlo, editarlo, hacer lo que quiera. Ponerle nombre, lo que os estaba contando, ¿no? Entonces en Photoshop va a ser muy parecido. La gota es igual, lo tenemos aquí. Así está el menú. ¿Veis? Siempre encima de las herramientas, si os ponéis un poquito, pues tiene estos menús contextuales, ¿no? Entonces te cuenta un poco, si no lo tenéis muy dominado, de hecho te hace como una previsualización para que veas cómo funciona. ¿Veis? Entonces el cuentagotas lo que nos permite, fijaros, es exactamente igual o muy parecido a SketchUp, es irme sobre un material, clicarlo y veis que aquí automáticamente se selecciona. Y aquí se ha puesto también. Entonces, son como los colores que estamos fijando. Yo quiero tener información sobre ese material. Entonces luego es tan sencillo como irme al material que he seleccionado. Fijaros que la secuencia que quiero. Me vengo aquí, por ejemplo, yo siempre lo hago aquí. Y al clicar dos veces me sale, digamos, todo el cuadro de valores del material. O sea, del color, perdón. Aquí salen un montón de cosas. Simplemente me interesa que nos fijemos en RGB. ¿Vale? Nosotros estamos trabajando con color luz en pantalla, entonces la escala de color que nos interesa es RGB. Para equipararla entre SketchUp y aquí, pues fijaros, yo simplemente me quedo con los valores, me los apunto, 25, 25, 23. Entonces, este gris oscuro, que en este caso, ya os digo, es un gris que podíamos ponerlo a ojos sin ningún problema, pero para que empecéis a entender cómo sacamos las cosas. Gris 25, 25, 23. Entonces, si yo me vuelvo a SketchUp, bueno, pues fijaros, el gris asfalto este que yo he puesto, está como con otros valores, está con 30, 30, 30. He dicho 25, 25, 23. Pues automáticamente yo podría, fijaros, he seleccionado asfalto con el cuentagotas, me he venido a la pestaña de edición, que es donde voy a editar el material. Fijaros que ni siquiera lo estoy tocando, ni lo voy a tocar aquí de momento. Entonces directamente aquí yo puedo meterle los valores de color que yo quiero. 25, 25, 23. ¿Ok? No cambia prácticamente nada porque bueno, el matiz es mínimo, ¿no? O sea, realmente no se va a notar, lo vamos a notar más en otros colores. Pero si yo hiciera algo más exagerado, ¿veis? Simplemente para que lo veáis, el tono va cambiando, todo igual. O si lo moviera a ojo, ¿vale? En este caso, como estoy seleccionando valores muy concretos, tal. Entonces, lo que me interesa es que veáis toda esta equivalencia, que lo que yo voy tocando aquí se queda en el material que yo he grabado, digamos. Esto, bueno, y aparece aquí y aparece aquí. ¿Por qué os digo lo de ponerle el nombre? Porque si realmente estamos utilizando pocos materiales y aparece algún color plano, cuando yo lo aplico y si lo voy a modificar,
la mejor manera es tenerlo con un nombre propio, porque si yo estoy trabajando sobre un color plano de los que tengo aquí, pues entonces estoy modificando sobre esa textura. Entonces luego es un poco locura seleccionar exactamente la que estás aplicando, lo que sea. Entonces siempre al ponerle el nombre que nosotros queramos, va a ser muy fácil de localizar tanto aquí, como todo, ¿no? Entonces, bueno, ya habéis visto que es muy sencillo, entonces sí os recomiendo que eso lo apliquéis para los que estéis configurando. Si son colores muy sencillos, pues bueno, tampoco tiene mucha historia. ¿Vale? Bueno, y entonces, volviendo un poco a... Bueno, esto ya estaría. Ya está. Bueno, aquí tenemos una imagen y la otra. Entonces vemos que esto no tiene ni reflejo, no refleja luz, no hace nada, o bueno, lo podemos dejar, simplemente la cualidad esta mate que tiene un color de base. Los colores de base, como lo acabo de aplicar en SketchUp, en el render van a salir prácticamente así, mientras no tenga ningún reflejo ni nada. ¿Okay? Entonces cualquier material plano de color que utilicemos de inicio nos vale así. Entonces, tan sencillo como eso. ¿Ok? Bueno, voy a ir cogiendo, para que avancemos un poco en cómo editar el tema de color, vamos a intentar seleccionar el color ese de fondo. Entonces, ¿cómo podríamos iniciarlo? Pues igual, nos venimos aquí, cojo el cuentagotas, que ya lo tengo, y entonces puedo hacer varias cosas. Puedo coger varios valores o vamos a coger un valor que nos parezca intermedio. No voy a irme ni a la zona más clara ni a la zona más oscura. Vamos a buscar un poco como este punto, ¿no? Esta zona intermedia, no exactamente en la línea esta de corte de sombra, sino un punto intermedio. Y vamos a ir luego viendo cómo reacciona. Porque igual podríamos cogerlo aquí, ¿veis? Que tenemos como un bisón así más oscuro. O ir cogiendo punto intermedio. Mira, aquí si yo voy cogiendo colores, ¿veis? Siempre está el nuevo que estoy cogiendo y el que tenía, ¿no? Como actual. Bueno, entonces yo me iría como un color así, porque sé luego cómo va a reaccionar con las luces y tal. Entonces siempre busco un punto medio, ¿vale? Un color así, un marroncillo que nos valga. ¿Veis? En cualquier sitio que estoy pinchando va variando un poco, porque las condiciones de luz varían. Entonces, un punto intermedio. Me iría algo así. Entonces, nos quedamos. Estos números los apuntamos. 119, 101 y 81. Vuelvo a SketchUp. Y fijaros. Nos vamos a ir a colores. Entonces, yo lo que suelo hacer con esto es que me busco un color parecido, pero sin mucha tal. Busco un marrón. Bueno, para que veáis más diferencia, por ejemplo. Voy a coger este. Lo voy a aplicar sobre una de las superficies que me interese, o sobre todas. Bueno, aquí fijaros, no sé si lo comenté el otro día, que el tema del vidrio, yo me lo puse en capa vidrio, precisamente para este tipo de cosas, para ahora poder desconectarlo, digamos, apagar la capa y yo poder aplicar materiales dentro. ¿Veis? Aquí teníamos todo esto agrupado, entonces yo ya puedo entrar en las paredes y ir aplicando materiales. ¿Veis? Clic, clic, clic. Porque en principio sería solo lo que es la caja. No voy a aplicar, ya os dije que yo no iba a aplicar que el suelo saliera ni que los colores salgan. Prefiero que el marco sea todo, como en nuestro caso, de madera. Entonces voy a aplicarlo ahí y ahora se lo aplicaré también en la puerta. Pero bueno, para que veáis un primer inicio. He aplicado sobre las paredes que me interesa. Y entonces aquí ahora hay un criterio de selección que es muy interesante. Creo que lo hemos utilizado alguna vez, pero lo recuerdo. Que es, si yo lo he aplicado sobre mucha superficie y ahora la vuelta para aplicarlo sobre el otro lado, esto de invertir cara, claro, yo esto lo puedo ir haciendo como uno a uno, ¿no? Invertir cara y luego lo aplicar y tal, pero es un poco pesado. Entonces yo muchas veces lo que hago es que aplico así, clic, 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 clic sobre las 4 paredes y entonces sobre una de ellas le doy botón derecho y digo seleccionar todo el material. Entonces seleccionar todo el material me coge todas las paredes y entonces de un golpe puedo hacer invertir cara y aplicarlo. ¿Vale? Esto que parece una tontería, cuando tiene muchas caritas y lo has aplicado muchas cosas, pues te va ahorrando muchísimos pasos. Entonces ya desde el principio os lo comento. Esto, claro, esto funciona bien porque claro, el material lo va a coger sobre todo el criterio de selección que tengamos. Es decir, si yo estoy dentro de un grupo, va a buscar ese material en todo el grupo. Si todo el dibujo estuviera explotado, lo aplicaría a todo el dibujo. Entonces hay que controlar un poco sobre qué lo estoy aplicando. O si estoy dentro de un componente, solo me lo va a cambiar dentro del componente, no en todo el dibujo. Entonces selecciono el material, digamos, dentro en el que nos estamos moviendo. Bueno, ya habéis visto que he aplicado un amarillo muy cañero, digamos, que no tiene nada que ver con otro color, pero yo aquí ya le puedo poner, por ejemplo, color caja interior, por ejemplo, el nombre que queráis, pero bueno, simplemente para que podamos identificarlo. Bueno, veis, le doy a intro, vuelve al color tomate, entonces simplemente volver a seleccionarlo. Con esto tened cuidado, siempre que tengáis claro que estamos en el material que nos interesa.
que se queda como enganchado en un material y vuelve siempre. Entonces, de seleccionar nos vamos a ir a edición, exactamente igual que antes, y aquí vamos a aplicar nuestros valores, ya sobre el material que yo he definido con este nombre y que ya aparece aquí. ¿Veis? Entonces, 119, 101 y, veis cómo va cambiando, 81. ¿Veis? Le doy a intro y cuidado porque si os queda el cursor aquí, si escribí algo se puede tal, ¿no? Entonces siempre hay que clicar fuera o vamos a irnos fuera con la flecha, ya nos vamos a seleccionar, para que se quede como fijado, ¿vale? Porque si no, notaréis que a veces se os mueven los valores, es un poco puñetero. Venga, pues entonces, fijaros, ya lo tenemos aquí. Ahora veremos, luego con la iluminación, vamos a ver si en el render se queda muy oscuro o no, y entonces ya lo iremos aclarando o ajustando para que se parezca lo más posible a nuestra imagen de referencia, ¿no? Recordad que siempre estamos interpretando la imagen que queremos imitar. Ahora me quedaría el tema de la puerta, que igual, además vemos que incluso el pomo está con el mismo material. Entonces, fijaros, tengo mi capa vidrio desactivada, ¿veis cómo se enciende o apaga? De manera que yo puedo acceder a todo. Este es el único tema de capas que os decía siempre, que hay que utilizar muy pocas, con las que realmente veáis que es útil. Entonces, pues, poder desactivar el vidrio es bastante útil. Entonces, voy a ir a la puerta. Fijaros. Esto era lo que ya empecé a hacer en otro dibujo, pero me queda a media. Esta puerta yo ya la tengo en mi posición, la tengo definida como yo quiero y está... Quien la dibujó bastante bien. Entonces, si yo entro, vemos que es un componente. Entonces, si yo entro, vemos que está compuesta por distintos grupos o subcomponentes, ¿no? El pomo, tal cual, vale. Una vez que yo lo tengo así, yo ya puedo ir dentro de cada uno seleccionando y aplicando el mismo material, que fijaros, lo puedo hacer de todas maneras. Lo selecciono aquí directamente, aplico, invierto cara, lo aplico, ¿veis? Entonces podría ir uno a uno. A ver, esto sería la manera ideal, desde luego, si no tenemos muchos subgrupos. Entonces, la manera más limpia, desde luego, sería esta. ¿Veis? Aplico aquí, veo que hay una superficie azul, la aplico también. Invertir caras. En este caso estaría, pero yo clico siempre, porque así me aseguro. Y entro en el marco. Y igual, selecciono, fijaros, cojo con caja para coger incluso la parte trasera del marco que no estoy viendo aquí, pero que está ahí detrás, ¿veis? Entonces hay que tener un poco de criterio de lo que estás cogiendo. ¿Vale? Bueno, esto os lo enseño, ¿veis? Eso está ahí detrás. Entonces que sepa un poco por dónde va la cosa, ¿no? Entonces lo que os quería explicar es que, bueno, aquí lo estoy haciendo bien porque lo hago así como por todas las partes, invertir cara y lo aplico. ¿Vale? Si fuera un elemento muy complejo, bueno, veis, pero se me van quedando cosas. Entonces, por eso os lo digo, porque si yo entro, yo estoy fuera, entro en el componente y veo que son muchísimos elementos tal y que yo ya los tengo en la posición que quiero, pues yo muchas veces hago como hicimos con los zapatos. Lo selecciono todo, lo exploto y entonces ya con una explosión o con dos, y a veces necesito más, ya tengo todo seleccionado realmente. Entonces yo ya con una vez que aplique y que haga invertir cara, pues ya lo estoy aplicando a todo el modelo de golpe. O sea, todo el componente de golpe. Entonces, realmente a veces te ahorras muchos pasos. Cuando tú ya lo tienes colocado en la posición que te interesa y tal, porque si no, claro, en el momento que yo lo explote, luego la geometría para tocarla es un poco pesada. Entonces, con esto tenéis que llevar cuidado. Pero cuando yo ya la tengo en su posición, que por eso lo que hago yo siempre de primera es definir toda la geometría para que luego ya pueda hacer esto. Digamos, yo entro en mi componente, lo exploto, ping, aplico el material, salgo y lo sigo teniendo hecho un componente, pero dentro sé que está todo suelto. Exactamente igual que hicimos con los zapatos. ¿Ok? Bueno, eso ya tenéis que verlo un poco la manera que trabajéis. Pero si ya está la geometría y las cosas están en su sitio, pues realmente ya te puedes permitir ese lujo y aplicar materiales es muy fácil. ¿Veis? Porque en dos clics la puerta está ya con todo seleccionado. Aquí se nos quedó un trocito del señor, creo. ¿Veis? Que hay una cosita flotando. Bueno, la limpio y ya está. Vale, entonces voy a ir guardando. A ver, para que esto no se haga muy pesado. Vale, nos queda un poquito. Perfecto, ya tendríamos el marrón, que ya os digo, luego si tenemos que aclararlo o lo que sea, cuando hagamos los primeros renders ya se va ajustando, pero yo ya lo tengo aplicado a todo. Y veis que si en cualquier momento yo quisiera tocar algo, ¿veis? Se transforma ahí y se transforma aquí, que es lo mismo. O sea, estos son dos diálogos correspondientes, entonces por eso me gusta mucho porque es muy sencillo. Lo que yo estoy definiendo ya se está definiendo en Override y ya saldrá en el render. Vale, en este punto vamos a ir depurando ya cosas. Ya he quitado la textura de la puerta, esa de madera que tenía y tal. Entonces me interesa, para que vayamos aligerando un poco el dibujo,
porque volvíamos a tener unos 50 megas y tal. Entonces voy a irme a información de modelo, como ya os dije la otra vez, estadísticas, perdón, purgar no usados. Y así vamos quitando cosas. De lo que teníamos tal, de lo que había definido y tal, pues bueno, va a ir limpiando un poco el dibujo. Bien, ya está. Guardo. Y ahora veremos si aligera un poco. Vale, porque a veces podemos tener alguna textura que nos dé problemas y tal. Entonces, cuando empecemos a hacer render, cuanto más limpio lo tengamos, pues mejor irá la cosa. Entonces, a ver, perdón, aquí. Bueno, unos poquillos megas. Entonces, eso ya lo tendríamos. Voy a terminar de definir, antes de que hagamos ya pruebas de render y tal, voy a aplicar el hormigón este y vamos a hacer una primera prueba de madera. Y ya me paso al siguiente vídeo y entonces ya lo vamos detallando todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para esta textura, SketchUp sí tiene unas texturas de hormigón que no están nada mal, ¿eh? Yo las utilizo bastante. Vamos a ver. Mira, fijaros, justo aquí en asfaltado y revestimiento, en la pestaña de materiales, fijaros que, bueno, yo estaba en el material anterior, y aquí, igual que teníamos en la casa y tenemos todos nuestros materiales, aquí tenemos asfaltado y revestimiento, en el que tenemos una serie de materiales, muy poquitos, ya lo veis, pero bueno, que están bien. Entonces hay asfalto, hay concreto, bueno, hormigón, con tintos ranurados y tal. Entonces estas texturas son muy parecidas a estas, lo vais a ir viendo. Entonces, si yo entro aquí y, por ejemplo, voy probando, aquí nunca tengáis miedo a probar, ¿eh? Entonces, simplemente, fijaros, concreto, agregado, color humo. Bueno, ¿veis? Esto es como si fuera un espejo, como si estuviera un poco picado y tal. Siempre lo aplico de primera, ¿eh? Invertir y lo aplico. Y ahora ya podría ir ajustando, ahora probaremos varias cosas, ¿vale? Pero aquí en edición podría ir ajustando el tema de color que habíamos dicho. En este caso, cuando ya llevan texturas, yo no tocaría nada de esto. Entonces solo tocaría el tema de escala, por ejemplo, para ir probando. Bueno, aquí veis que tenemos ancho y alto, ¿no? Que están relacionados. Esto lo podemos independizar. Entonces podremos estirar la textura como nos interese. En principio lo mantengo igual. Y conforme yo voy tocando, pues veis que se va transformando. Bueno, aquí está como muy vasto y tal, simplemente que vayamos probando. Si no nos convence alguna de las que hay en SketchUp, pues buscaremos un hormigón concreto que nos guste, ¿no? Ahora iremos probando. El asfalto este también puede estar bien. Alguno de estos. Son como un poco más finos. ¿Veis? Bueno, el tono no es el mismo, evidentemente esto es más oscuro, ya lo buscaría yo. Bueno, ¿os veis? Estos dan como un aspecto de pared que a veces pues, puede estar bien. Y en realidad es como un asfalto, pero bueno, yo estoy buscando una textura, ¿no? Que es lo que me interesa. Entonces nos puede dar un poco el efecto. Aquí no tenemos la agua, ahora buscaré una parecida para que lo hagamos. Pero bueno, digamos que podría llegar a tener pues, una cosa similar, ¿no? Eso sería con los de asfalto. Si aplicara un hormigón, bueno, este es como muy blanco, demasiado, y este es un gris, pues muy medio. Este viene a ser como se queda como un estuco, como un estucado y tal. ¿Veis? Este, por ejemplo, voy a bajarle un poquito la escala. 1,3, por ejemplo. Y aquí, si por ejemplo, en el tema de color, cuando son texturas así con gris, si yo pongo la rueda de color, en vez del RGB pongo rueda de color, es lo mismo, ¿vale? O sea, esto es como, aquí tendríamos toda la rueda de color en la que están los valores RGB, simplemente que aquí lo estamos haciendo gráficamente. Pero lo que me interesa es esta barra, porque en esta barra, sin tocar nada de color, yo sí puedo graduar, ¿veis? La oscuridad. Entonces esto de partida está muy bien precisamente para este tipo de cosas. O sea, si yo quiero igualar más o menos una textura, que ya digo que no va a ser la definitiva, pero que bueno, de momento nos podría valer, pues fijaros, yo simplemente graduando aquí ya puedo tener y automáticamente, o sea, lo estoy cambiando aquí y lo estoy cambiando en el cuadro de materiales de aquí. Vale, sigue saliendo el dichoso tomate. ¿Veis? De manera que de algún modo voy consiguiendo una cosa muy parecida, fijaros, con un material de SketchUp que le estoy aplicando, cambiando un poquito el tono, digamos, de iluminación. Simplemente la barra esta como de oscuridad, ¿no? O claridad. Ahora lo veremos también. Yo de primera suelo aplicar materiales parecidos y lo voy haciendo pruebas. Pero bueno, para no alargarme mucho en este vídeo, simplemente quiero como que dejemos caer los primeros materiales
Pues ya tendríamos esto. Ahora en el siguiente lo vamos definiendo. Y en el tema del marco, que va a ser lo que lleve el tema de maderas, pues igual, vamos a aplicarle una madera inicial. Voy a seleccionar todo. A ver, el marco yo lo había puesto aparte, no. El marco está exactamente en el mismo sitio. Esto, para bien, yo debería agruparlo. Entonces voy a seleccionar las caras. Porque como vamos a hacer pruebas de varios materiales, podemos hacerlo de varias maneras. ¿Veis? Ahí ya tendría seleccionado. Bueno, me falta este. Y el de arriba. ¿Veis? Con mayúsculas voy seleccionando lo que me interesa. Entonces ahí ya tengo solo exclusivamente lo que es el marco. Aquí podría hacer dos cosas. Puedo agruparlo. ¿Está en capa 0? Sí. Estoy en capa 0, lo agrupo. ¿Vale? Entonces yo ya con dos clics, o sea, cuando yo quiera cambiar el material o lo que sea, yo puedo entrar, tengo el grupo, entro, y entonces yo ya clicando varias veces ya selecciono automáticamente todo. Entonces cualquier material de un golpe, pues ya puedo aplicarlo. ¿Vale? Eso, bueno, lo que os digo siempre es el orden. Cuanto más clasificación lo tenéis, pues más fácil luego estas cosas, ¿no? Porque luego vamos a empezar a probar render, entonces a la hora de aplicarlo veremos que hay cosas que cambiar y tal, y hay que estar como constantemente haciendo esto. Y cuanto más ordenadito lo tengamos, pues más fácil. Entonces voy a copiar, por ejemplo, la textura de madera que utilicé en los cilindros y la vamos a aplicar a ver qué tal. ¿Veis? Pues bueno, no está perfecta, se ven repeticiones, hay cosas, pero bueno, a nivel de escala no está mal del todo. Entonces de momento lo voy a dejar para terminar este vídeo y ahora en el siguiente empezamos a definir todo el resto de parámetros, pero ya veis cómo nos vamos aproximando.